Ok, vamos a empezar. Ok, mi nombre es Adolfo Romero. Hoy es el 22 de abril del 2023. Estoy aquí con el programa del Samuel Proctor Oral History. Esta entrevista es parte del Tidewater Main Street Project. Y hoy, ¿con quién tengo el placer de conversar? Con Roberto Mendoza Meléndez. Ok, Roberto, mucho gusto. Para empezar, quisiera saber un poquito de ti, de usted. ¿De dónde vienes? ¿Cuándo naciste? Yo vengo de Oaxaca, como Wow. le había dicho anteriormente. Vengo de Oaxaca, nací en un lugar que se llama Santa María Jalapa de Marqués. Ok. Originariamente ahí es la tierra de la mojarra, como le dicen, la tilapia. Ahí el único origen para hacer dinero es los pescadores, a eso se dedican. Ok, cuéntame un poquito de tus padres. ¿Tienes abuelos, tuviste abuelos por ahí? Tengo abuelos de Sí. parte de mi mamá. Ajá. Todavía vive. De Oh, parte de mi papá y ya fallecieron. ya falleció. Sí, ya son fallecidos. Entonces, al día de hoy, pues tengo de parte de mi mamá, tengo a mis abuelos. Cuéntame un poquito de tus abuelos, ¿cómo se llaman? Mi abuelo tiene el mismo nombre que yo. O sea, me llamaron así por mi abuelo. Roberto igual se llama él. Ok. Sí. ¿Y conoces sabes la información de tus bisabuelos? De hecho, no tuve La ninguna interacción. interacción con ellos. Hasta el día de hoy no sé ninguna información de ellos, pero sí. Ok. ¿Y tu lengua es español o hablas otras lenguas? ¿Ellos hablan otras lenguas? O... Mi abuela sí habla zapoteco, Oh, zapoteco, sí. pe- pero yo no tuve esa que me enseñaran el mismo patrón ¿cómo se le llama? Un dialecto. Sí, 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 dialecto. dialecto. Entonces no pude aprender. ¿Tus papás saben el dialecto zapoteco? No, ¿No? no, No lo saben, no, no. ya, por eso a lo mejor ya no pasó para ti, Sí, ¿verdad? Ya te ya quedaste no. un poquito atrás. Sí, ya quedé con en el español, Sí, sí. sí. Ok. Sí. ¿Y en qué trabajaban tus padres o tus abuelos? Si te recuerdas en qué, Mi abuelo se dedicó mucho tiempo, como le decía, a la pesca. a la pesca. Sí, años en la pesca de la mojarra tilapia. Ok, ¿y le enseñó tu abuelo a tu papá también la pesca o? De hecho, mi papá se independizó de esa manera, pescando. Igual el trabajo más popular allá de la pesca. Muchos se viven de ese lugar, de la presa. Se llama presa porque anteriormente en ese pueblo hubo no sé si tiene uso o si lo puede investigar después, Sí, cómo no. en el antiguo pueblo se llamaba Jalapa Viejo. Jalapa viejo. Sí, Ok. entonces en el pueblo de Jalapa Nuevo, que es ahora, Ok. anteriormente en esa presa está enterrada una iglesia. Sí, Cántale. sí, una iglesia del antiguo Jalapa, porque anteriormente hubo, no sé qué, en esa presa hubo un proyecto de que todo el pueblo, ahí era un pueblo, no estaba esa agua, que todo ese pueblo se moviera hacia otra tierra que era más adelante. Entonces en ese lugar está sepultado un templo dominico de Jalapa del Marqués, una iglesia grande. Hasta el día de hoy, cuando bajan las aguas, disminuye las aguas, se ve donde estaba el campanario. Sí, sí, campana. sí, sí. Sí, hasta el día de hoy se puede apreciar ese y el panteón de Jalapa Viejo. Se aprecia cuando el agua disminuye. Sí, y los van a observar muchos vacacionistas, de hecho extranjeros, van a ese pueblo a observar ese lugar. Es muy bonito, de hecho es muy codiciado por los americanos. Sí. Sí, van a ese lugar mucho. ¿Y esa iglesia es española o es indígena, ya de grupos indígenas o Sí, nativos? la iglesia de hecho, no tengo razón de dónde es, pero de qué origen, pero es católica. Entonces, fue creada en el año 1000, más o menos, como el 70, así más o menos. Oh, Sí, ya tiene mucho tiempo. Entonces,
los mismos pobladores fueron los que crearon la iglesia. Está hecha de pura piedra. Ok. Sí, es muy bonita cuando baja el agua, como le repito, se puede apreciar Sí, la inmensidad, es grande, es muy grande. Oh, qué bonito. Sí, sí, es la forma de trabajo en el lugar Ok. sobre esa presa. ¿Y cómo se dice? ¿Y tu papá en qué trabajaba? ¿O trabaja? No sé. De hecho, anteriormente se dedicaba a servir al país. Era militar. Militar, Sí, ok. militar. Entonces desertó y se dedicó a las labores de antes, a la pesca. E incluso se dedica al campo, siembra sandía, melón, limón, frutos que se dan allá en la tierra. Por temporada, porque ahí es un terreno temporal, Ok. no es de riego donde puede pasar el agua, Ah, sino nada más es temporal. Cada que, por ejemplo, en este tiempo de lluvia, se puede apreciar y sembrar la semilla y poder dar fruto. ok. Sí. ¿Y tu mamá qué hace? Mi mamá, pues, desafortunadamente, pues ya partió. Ya partió. Sí, Oh, partió. disculpa, mi pésame. Sí, y pues aquí estamos. Y aquí estamos. Sí, aquí estamos y ahora sí que, pues ya Dios se la quiso llevar antes y Claro. sí, ¿Y tienes hermanos, hermanas? tengo hermanos. ¿Y tus hermanos qué edad tienen y qué ocupación? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mis hermanos, igual, como les repito, se dedican a la pesca. Pesca. En ese lugar todo es pesca. El que puede, dijera aquel, hacerse de un negocio, es un negocio, se dedican a una tienda o incluso allá hay esos mentados mototaxis que le llaman. Sí, los mototaxis. Sí, Exacto. Entonces allá es mucho eso, es la producción para poder hacer un negocio, pues, Sí. la mototaxi, la tienda, e incluso, como le digo, la pesca. Y la Ese es y el campo, hay muchos agricultores también, pero como le repito, en temporadas en que sí puede haber un buen cultivo y una buena cosecha es en tiempo de lluvia. Ok, ¿y Sí. a tus hermanos le enseñaron, tu abuelo les enseñó la pesca o...? Sí, tengo un hermano que desde pequeño Sí. fue enseñado a pescar Ok, por mi abuelo. por tu Sí, abuelo. por mi abuelo los enseñaron. Y hasta el día de hoy, porque le enseñaron, ya puede pescar individualmente, o sea, hacerse de su propia pesca. Y entonces generar sus ganancias él mismo. Ok, ¿y tú cómo terminaste decidiendo, hey, ¿saben qué? ¿A qué edad? Bueno, apenas dices que empezaste aquí, Es mi ¿verdad? primera temporada. ¿Qué hacías tú allá cuando estabas todo en México? De todavía? hecho, antes de venirme aquí, yo trabajaba en una ferretería. Ok, Sí, ferretería, descargando y cargando cemento. ok. ¿Y qué es lo que te hizo decidir, sabes qué, ya suficiente con esto? Sí, ¿Qué pasó? pues incluso, pues, allá es muy baja la economía. Entonces, las deudas, los problemas, a veces la falta de alimento, ¿no? Te Claro. impulsa a tomar otra decisión, otra, Carrera, sí, otro... Sí. sí, o sea, buscar la forma de cómo salir adelante. Y pues aquí estamos. Sí, de hecho, pues tengo un cuñado que él me recomendó esta empresa. Ok. Entonces vine recomendado a este lugar por él. Él ya tiene 3 temporadas que está viniendo acá. Ok. Sí, Sí, y sigue viniendo y entonces. sigue viniendo y de hecho él está acá. Sí. ¿Y de aquí está también en este lugar o en No, otra? él está en Florida. O en la Florida. Sí, Oh, él está mira. ahorita de pizca de tomate. Sí, ahorita la temporada, Ujú. ¿cierto? Sí, Ah, él está ahí. y tú cuando te decidiste venir, cuando te enteraste que te dijo tu tío, eso fue tu tío, ¿verdad? ¿O Mi cuñado. tu cuñado Mi que te cuñado. mencionó eso? Cuando te lo mencionó, cuando lo pensaste luego, te tomó varios tiempo para hacer esa decisión. Sí, ¿Cómo de fue ese hecho, pues proceso? lo pensé un tiempo porque él me decía, vámonos, dice, para que te superes, para que puedas salir adelante de tus problemas, tus deudas y todo. Y porque le digo, yo tendrá como, voy para 2 años que estoy recién casado.
Ah, felicidades. Entonces, pues de ese fruto de ese amor nacieron dos, tengo gemelos. Ah, mira, Sí, qué suerte, qué sí. bonito. Y pues es lo que nos mueve, ¿no? Ok, A buscar sí. otros medios para poder salir adelante. Y por los hijos, más que nada. Y entonces tu familia la tienes allá ahorita, están allá en De México. hecho, ya están. Ya Sí. están. ¿Cuántos años tienen ya ahorita tus hijos? Mis hijos apenas tienen 3 años de edad. Ah, 3 años. Mi esposa pues tiene 20, 21 completo. ok. Sí. Y entonces, regresando a lo que decimos, cuando ya te dijo tu cuñado, hey, vente para acá, Roberto, ¿qué tanto dijiste que era? ¿Qué tanto tiempo te tomó para hacer esa decisión? Sí, de hecho, él se vino a la primera temporada, me dijo. Ok, soy ya una temporada entera. Sí, a la segunda igual me vuelve a repetir. Ya me dice, no, vente, vamos, dice. Entonces, cuando decidí a mediados de la segunda, él llegó y yo me vine con él en la tercera temporada. Ya en la tercera. Sí, me vine con él, ya había metido mis papeles, mis documentos y todo. Entonces, nos venimos juntos. Ujú. Pasó algo raro porque yo venía a Pisca con él y él veníamos contentos. Y en el camino de Monterrey para acá nos cambiaron. Ah, Entonces él se fue a Pisca, yo me vine aquí, a Estaca. ¿y cómo te sintiste en ese momento cuando Pues- tuviste que hacer esa decisión que Pues yo, pensabas en algo y ahora te lo cambiaron? sí, pues yo le dije, bueno, pero pues ya estoy aquí y a trabajar. Y él me dice, lo importante es que ya estás aquí, dice, y a trabajarle. Porque pues para salir adelante pues tienes que moverte, trabajar aquí. ¿Y cómo te fue cuando le dijiste a tu esposa, hey, ya me voy, me tengo que ir para el futuro? ¿Cómo fue ese? De hecho, pues sí, se siente uno triste porque dejas a tu familia, ¿no? Pero a la vez te haces fuerte porque sabes que vas a venir a superarte por ellos, para salir adelante por ellos, más que nada por ellos, porque son los que te impulsan, te mueven a salir adelante, pues. Y es una decisión que se toma y sí se piensa, la verdad, se piensa. Se piensa porque, yo que sé, en el camino puede pasar cualquier cosa, estando aquí, en el trabajo, o yo que sé, no, todo puede suceder. Pero sí, pues le doy gracias a Dios que llegué con bien y pues aquí estoy. O sea, ese es el motivo por el cual Ok. estoy aquí. Y cuando llegaste aquí, ¿cómo se te hizo el mundo aquí ya en América? Ya diciendo, ya por fin estoy en los Estados Unidos. ¿Cómo Sí. fue eso? ¿Cómo te sentiste? ¿En qué Pues, ¿En qué pensabas? pues al principio sí fue un poquito complicado poderme, ¿cómo se le llama? Como que estabilizarme, ¿sí? Poderme yo como que acoplar a este ambiente. Pero pues ya tengo, ¿qué? Ya voy para 2 meses que ya más o menos ya, Quedan 2 meses. sí. ¿Y cómo es vivir así entre muchos colegas aquí que tienes muchos Pues, amigos, todos entre todos? ¿Sabes? Sí, pues aquí haces amistades, o sea, y pues entre todos a veces cocinamos. Y es lo bueno, porque ves caras nuevas, ves amigos nuevos y pues no te sientes solo. Sí. Hay amistades, hay personas que vienen por otro motivo, vienen por otro, o sea, diferentes, ¿cómo se le llama? Diferentes causas, ¿no? Diferentes razones. Y pues la mía es como le comenté, o sea, para poder salir adelante. Es mi primera temporada y Es tu espero y que me vaya bien. Sí. Ok, y aquí vas a estar todo el tiempo. ¿Cuántos meses es tu contrato el que tienes ahorita? De hecho, mi contrato son 6 meses. 6 meses y todo el tiempo solo aquí o en otras. No, aquí ya termina mi contrato. Aquí. De hecho, estuve en Carolina, Oh, en qué lado de Carolina? en sur, aquí en Storytellers. Ok, Ajá. sí, sí, sí. Ahí. Y, Eh. y allá, ¿qué es lo que hacías? ¿Sembrabas? Igual la misma, venimos por estaca, Estaca, todo, pura estaca lo que haces pura aquí. estaca. Pura estaca. Sí. Ok, ¿y hablas con tu mujer todos los días? ¿O cómo está eso? ¿Cómo Sí, te de hecho. comunicas con ella? Sí, de hecho le hablo, le marco unas tardes saliendo del trabajo, en la noche antes de dormir. Ya le digo, estoy bien, no se preocupen, porque pues tienes que Sí. tener una comunicación para no perderla. Y entonces sí,
le marco las noches, en las tardes, ya que vengo, a veces vengo cansado, sí, ya lo que quiero es acostarme, le marco más tarde, sí, o a veces hay un poco de tiempo, hago la comida y me siento a comer y le marco, Y, pero sí. y aquí entre todos ustedes hacen como festividades o así. Ya ves que hay a veces los meses allá en México que celebran diferentes cosas. ¿Lo celebran aquí? De hecho, O pues aquí no he visto no has todavía, visto todo. no, Ok. pero sí me imagino que de día festivo, pues no sabría contestarle, no, No, pero no, sí, sí, todo bien, sí, todo bien. Cuéntame, ¿qué te iba a preguntar? Cuando, no sé, ¿te ha impactado a ti el COVID con la pandemia y todo allá en México cuando andabas? ¿Los impactó bien feo? ¿O de cómo hecho estuvo? sí, fue un momento de terror, ¿no? Se puede decir, de ver perder a familiares, o sea, fue algo triste, doloroso, porque sí, o sea, en ese tiempo, antes se me hizo raro porque antes de que empezara el COVID, fallece mi mamá. Ah, Sí. ¿a través del COVID o por otras No, razones no médicas? tendré idea. No, fue por otras. Lo que pasa es que antes mis papás tuvieron un accidente automovilístico. Ah, ok. Entonces mi mamá, por el fuerte golpe, sufría de la vesícula biliar. Ok. Entonces por el fuerte impacto se apretó el abdomen y reventó la vesícula. Entonces por esa causa fue llevada a emergencia, pero pues ya no se pudo hacer más. Sí. Y entonces sí, fue algo ¿Eso pasó durante esa temporada? durante esa temporada. De hecho, mi mamá fallece en febrero y el COVID empieza creo que un mes, 2 meses después de que mi mamá falleciera. Ok. Sí, pero Ok. Te iba a preguntar, entonces para ti, ya que has estado aquí un buen tiempo, sí, bueno, apenas estás empezándole, pero para ti, ¿qué no sientes que aquí, dónde sientes que es casa? ¿En qué lugar? ¿Qué es casa para ti? ¿Dónde es tu hogar? Es decir, el hogar que todavía allá, aquí, o dónde, no, pues la familia, ¿no? Más que nada. todavía allá en En México. primera, pues la familia, más que nada, ¿no? La familia. Aquí pues haces amistades y tu objetivo, tu meta son otras, ¿no? Sí, Pero pues sí, se extraña la familia, se extrañan los hijos. Pues más que nada, pues lo pasamos todo, ¿no? Se sí, extraña tu pueblo, tu lugar de origen. ok, Pero sí, o sea, vienes aquí con un propósito también y eso es lo que te hace permanecer aquí, ¿no? ok. Estar aquí, Sí, más sí. que nada, sí. ¿Has tenido, una vez que ya estás aquí, has tenido algunas dificultades a tratar, no sé, cuando salen juntos a las tiendas, has tenido algunas dificultades como, ¿cómo me comunico? ¿Has visto que la gente te discrimina un poco por ser latino? Ah, ok. ¿No has visto algo así? Mm, pues hasta el momento no, Al no, momento no. pero sí me comunico a veces porque por ejemplo al llegar a la tienda simplemente hago como el mudo, ¿no? Sí, A señalarme nomás, sí, sí, sí. y pues sí, me llegan a entender y hasta ahí, pero no, algo de discriminación así, pues no, No nada. pero sí te ayudan, sí, no se hacen así como no te vamos a ayudar o te ignoran. Pues al momento no, En el momento, ¿no? Bueno, no, pues eso es muy bueno para sí. decir. Y aquí tú con las técnicas que, bueno, ¿quién te ha enseñado las técnicas de cómo cultivar? Ahorita estás haciendo estacas, ¿verdad? ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Te aprendiste anteriormente Mm, o no sabías todavía no, nada de eso? para mí todo esto es nuevo todavía y pues aquí estoy aprendiendo. Y te lo estás. Y anterior de esto, ¿en qué trabajabas? ¿Hacías construcción Este, construcción y en una ferretería. y ferretería? Ok. Ujú. Am, ya veo aquí, a ver qué más tengo. ¿En qué ¿Y cuáles son tus goles? ¿Qué goles tienes ahorita para ti mismo? ¿Cuál es tu gol? ¿Cuál es tu gol en fin? O metas. Metas, Ah, ok. metas, metas. No, pues Metas, sí. la meta que tengo ahorita es poder hacer un propio negocio,
porque ya como les decía, de mi propósito y mi meta ya en Oaxaca son las mototaxis, ¿ya ves? Sí, sí, oh, las fotos, Sí, sí, me encantan. entonces me gustaría comprarme una para yo poder andarla trabajando y generar un poco de dinero más que nada. Sí, y para ser realísticamente, ¿cuánto tiempo crees que tengas que trabajar en lo que estás haciendo Sí. y seguirle? ¿Cuánto tiempo crees que para hacer esa meta? Si ahorro de lo suficiente, yo creo que en transcurso de este tiempo, antes que termine mi contrato. So, tú en tu mente, tú te ves aquí haciéndolo como por un año, 2 años, 5, 10, o cómo lo ves tú? La Pues neta, la sí, realidad. sí. Sí, yo creo que por el momento, pues la verdad, pues ahorita creo que pues, nada más mis deudas, ¿no? Y para la siguiente temporada, entonces sí, Entonces, poder, poder tener esa meta que le sí. acabo de comentar. Pero sí, sí, se me hace muy corto porque ya son, ¿qué? Son casi, ¿qué? 3 meses. Y, y ayudas a tu familia ahorita que estás aquí, envías dinero a tu gente por Sí, allá. de hecho, cada semana. Sí. Cada semana les envías todo, te quedas tú con la mitad o De hecho, pues me quedo con la mitad ok, porque igual y tengo que sí, comprar las cosas sí. que necesito. Te tenemos que tener vivitos también, ¿verdad? Sí, las cosas personales más que nada, ¿no? Y Sí, el sí. alimento que no debe de faltar. Sí, ¿Y qué dice tu esposa ya ahorita ya que llevas como 2, 3 meses aquí? ¿Cómo ha pues, visto la situación en su... pues ella me dice, no, pues sabes que en parte pues estamos bien, estamos mejor, dice, pero sabes que a veces me dice, sí, te extraño, quiero verte, o sea, lo normal que puede sentir uno, ¿no? Sí, Y entonces ella se expresa de esa manera y me dice, no, sabes qué, pues en parte pues estoy contenta de que ya puedo, porque sí, hay como le vuelvo a repetir allá a la semana yo que ganaba 1,200 pesos, 1200. 1,400 pesos. Y pues ella me dice, no, pues ahorita sí, estoy un poco mejor, más contenta y puedo comprarme mis cosas. Sí, pero por la otra parte me dice ella, sabes que sí, te extraño y Eh, ya quiero verte, ¿no? sí, no, ya. ¿Y qué Sí. piensas hacer cuando te regreses allá? ¿Qué es lo que ya estás esperando? Para lo que estoy viendo, ya estás esperando los días que vayan más Sí, rápido y rápido. ¿Qué piensas hacer una vez que regreses allá a ver a tu familia? ¿O no, qué quieres hacer? pues, como le decía, pues empezar Ah, pues, si se puede en este transcurso de este tiempo, poder hacer algo para poder generar un poco más de ingresos. Y si no, pues poder ahí empezar a trabajar otra vez nuevamente. ok. Sí, ¿Y ya has visitado? Bueno, ahorita estamos en la Virginia, pero también dijiste que estás en las Carolinas, por allá ujú. trabajando. ¿Dónde te gusta más? ¿Dónde has visto que te ha gustado más? ¿Y es la misma gente con la que trabajas o diferentes grupos? Mm, de hecho, es la misma. Oso, todo y te quedan con los Sí, mismos grupos en las mismas áreas. sí, Oso, no sí. tienes que como empezar de nuevo, conocer nueva No, gente. no, con los mismos estoy y sí, pues está bien porque pues se nos hiciera un poco complicado volver a conocer un poco más. Si ya conociste y como que te mueven para allá y como que te desorientas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y el trabajo que haces es peligroso o no? En parte sí, ¿Por qué? porque como dicen algunos compañeros, ¿no? Cuando es estaca de madera a veces se quebra y se puede enterrar en la mano, pero la estaca de dura no hay ningún problema, eso no se quebra, ¿no? ¿No Pero has visto sí. así que pasen accidentes? Hasta ahorita no, de que Hasta lo que he ahorita no. estado aquí no, ¿Y allá en la Carolina? tampoco no. No. ¿Pero sí has oído Sí he historias? oído que sí, Sí. sí, sí corre uno ese riesgo, ¿no? Ok. Cuando es de madera y todo eso. Sí, sí. Sí, Y les dan protección para que se pongan para sí, usar y sí las usan y todo. sí lo usamos, todos lentes, guantes, Y baños y todo están ahí disponibles para lo que necesiten, agua y todo, todo. agua, Ya es todo. que a veces dicen los dueños, no tomar agua hasta que termine este trabajo, Ujú. lo que sea, no sé cómo son aquí, a lo mejor No, aquí puedes tomar agua la hora que necesites ir al tomar. baño cuando quieras. Cuando se necesite, no te dicen no, o sea, ve.
Entonces, regresarías aquí. Sí, puedes así, siguiendo haciendo lo que haces. Sí, sí, de hecho me estoy acoplando y sí, como estoy acostumbrado al trabajo rudo, al trabajo pesado, pues sí. ¿Y cuántas horas trabajas por día? Ahora a veces trabajamos 6, 7 horas, Ok. hasta 8. ¿Cuántos días por semana? De lunes aquí, Ajá. de lunes a sábado. De lunes a sábado. Ok. Allá trabajamos de lunes a viernes. Sí, señor. De lunes a viernes. Ok. Ujú. ¿Y no les dan así más de 14 horas, 12 horas que tengan que trabajar si quieren como poner tiempo extra? O... De hecho, pues ahorita como le digo, no. Sí. Pues mi primera temporada todavía no. Estás viendo el movimiento aquí. Sí, todavía. Ok, ¿y qué es algo que te gusta de aquí, que has visto que sí te ha gustado? Me hicieron, me gusta. Sí, ¿Qué, pues, qué sería? ¿Qué pues aquí el compañerismo, ¿no? compañerismo? El compañerismo, la amistad, pues te llevas, no te dejan solo para allá, te echan ganas, te motivación y todo eso, ¿no? Ok. Para que puedas tú salir adelante. ¿Y hablan ustedes con diferentes personas aquí en los diferentes edificios o cada quien es como su casita y ahí quedó todo? Sí, de hecho, pues los que se conocen de diferentes temporadas atrás, Sí, sí. pues sí, ya se conocen para allá, ¿no? Ya se van para acá, se van para Sí. allá. Y... Pero como es mi primera temporada, yo convivo más con los de acá. Así que algunos sí de allá estaban en sur y ya pues sí, como que hola, ya, adiós. Ok, Sí, es todo. ok. Ok, Roberto, ya hemos estado aquí una media o casi 40 minutos. Sí. ¿Quisieras dejar un mensaje para la gente que vea este video, para los Sí. trabajadores, para la nueva generación, que vaya, que piense así como tú estás haciendo? ¿Qué recomiendas tú? ¿Cuál es tu mensaje? No, A la pues, gente allá de tu pueblo, ¿cuál es el mensaje? pues el mensaje que yo les daría no es de que si quieren superarse, ¿no? Si quieren salir adelante con su familia, pues que, que estén dispuestos, ¿no? A arriesgarse. Ok, Porque a veces si uno no toma la iniciativa, no se arriesga, pues no sabes qué puede pasar, ¿no? sí, Sí. Y correr esa suerte, ¿no? claro. De poder salir adelante. Con la familia, más que nada por ellos. Ok. Sí. Ok, Roberto, con eso voy a concluir esta entrevista y te quiero agradecer mucho por tomar tu tiempo y aquí explicarme, enseñarme más de tu vida personal y de la cultura mexicana, que siempre es un placer oír. Eso me da mucho gusto de que estuvieras aquí unos momentos conmigo para Ok. Sí, para correcto. expresarte y conversar, ¿ok? Sí. Ok, con eso ahí quedó todo. Ok. So, we're good. We're good. Ándale, Ok. pues. Muchas gracias, Sí, Roberto. igualmente. Ya te agarro aquí para que no se te quede.